Vamos a hacer una rápida docencia, una masterclass al estilo por supuesto, y cómo vamos a interpretar y qué lectura le vamos a dar a este post que ha publicado el medio tradicional TVN en Panamá. ¿Cómo lo vamos a traducir? Aquí primero hay que decir de qué se trata. Porcentaje con los que llegaron los presidentes de Panamá al Palacio de las Garzas después de la dictadura, después de Endara, porque aquí no han puesto Endara, porque el tema con Endara fue que los gringos lo pusieron, eso todo el mundo lo sabe. Por cierto, él había ganado las elecciones, pero los gringos terminaron poniéndolo porque todo el mundo sabe lo que pasó, ¿no? La invasión y toda esta cosa. Estamos hablando de 1990 a 1994. Realmente 1989 al 94. Bueno, el 94, Ernesto Pérez Valladares gana con un 33%. Divide y vencerás. Como aquí no hay segunda vuelta y aquí no se hace de 50 más 1, Pérez Valladares gana las elecciones con un muy bajo porcentaje de aceptación. Como siempre, el PRD casi siempre consigue un 30 a un 33%, por ahí va la cosa, para ganar una elección. El segundo lugar quedó de 29%, ¿verdad? En aquel entonces. Ahorita mismo no me acuerdo quién fue el segundo, pero bueno, quedó con un margen bastante apretado, bastante al techo, el Toro Pérez Valladares, y el PRD votó PRD en esa vuelta para volver al poder después de los años de la invasión y 5 años de sequía con Endara y Chinchorro Carles, ambos que en paz descanse. Ernesto Pérez Valladares todavía sigue vivo. Mireya Moscoso, Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Mis encuestas son de carne y hueso. No participó en ningún debate y ganó con el 45%. Casi la mitad de los panameños votaron por Mireya Moscoso en esa elección del 99 hasta el 2004. El segundo lugar obtuvo un 38% en aquella época. Y bueno, queda en evidencia que ganó ampliamente. No, bueno, realmente no fue 45 a 25, a 35 para decir que fue por 10 puntos. Fue por 7, pero es mucho más amplia la manera como ganó ella que la manera que ganó Ernesto Pérez Valladares. No fue a debates. Ya te va sonando alguien, ¿verdad? La criticaron mucho, la cuestionaron bastante. La primera mujer presidenta. Hay escándalos de corrupción en el del Toro Pérez Valladares, hay escándalos de corrupción en el de Mireya. Por eso es que hay que siempre recordar que aquí hay mucha impunidad en este país. Mireya Moscoso sigue viva. Yo puedo decir de Ernesto Pérez Valladares el puente Bandán, de Mireya Moscoso de las que me acuerdo, los durodólares. Sí, porque una funcionaria del gobierno de Mireya tenía muchos billetes metidos dentro de una refrigeradora. Para los jóvenes que no saben, los de 18, 19, 20 años, ¿verdad? Que votaron esta elección, que no saben esta historia. Bueno, y la otra también, hay una casa en Punta Mala que tiene mucho escándalo también en los tiempos de Mireya Moscoso, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. Ahí hay muchas cosas más, pero bueno, después podríamos hablar de eso en otro video. Si tú me lo escribes en los comentarios, te gustaría saber más, tengo mucha información para compartir. También tenemos el caso de Martín Torrijos. Casi logra el 50% el Team Martín. Martín joven, el hijo de Torrijos. Hasta los que no eran PRD votaron por Martín, porque realmente él venía con una cara nueva del PRD, una cara fresca, pero seguía siendo PRD. Martín Torrijos, 47% de una forma aplastante contra el 31% del segundo lugar, Martín Torrijos. Y vaya usted a ver cuántos escándalos, los escándalos de corrupción van en aumento. Aquí tenemos el caso Semis, Odebrecht, tenemos la mina Petaquilla Gold, que entra aquí también. Tenemos también el muñeco que pasea, porque este presidente fue el que más viajó de todos los anteriores. Que más tiene el dietilenglicol, explotó entre el 2004 y 2009. El bus de la Cresta se incendió en el gobierno de Martín Torrijos. Tito Afú, que ahora es diputado nuevamente, qué mal, pero bueno, Tito Afú es diputado ahora enseñando billetes, que le dieron un fajo de billetes en el caso Semis. De eso nada, de eso no se sabe absolutamente nada. Ana Matilde Gómez fue la procuradora en aquel entonces y también tiene mucho que ver y mucho que decir.
Sale en los medios de comunicación hablando de política. Aquí viene el caso más revolucionario de todos. El verdadero parteagua, porque hasta el momento era panameñista, PRD, panameñista, PRD. Aquí viene Ricardo Martinelli, 2009-2014. Le dio la paliza más grande histórica que se le ha dado a un segundo lugar, que fue Balbina Herrera. 60% de los panameños votó por Ricardo Martinelli. En la historia de Panamá, después de la invasión, no ha habido un presidente que ha marcado tan alto en una elección. Ricardo Martinelli marcó 60%. 6 de cada 10 panameños votó por Ricardo Martinelli. Una locura total. Balbina Herrera le cayeron encima su pasado, que era batallonera, que era Codepado y Batallón de la Dignidad, que tuvo con Noriega, que tuvo con Bush, que peleó con tantas cosas de Balbina Herrera, que le fue muy mal en esa batalla y la perdió aparatosamente contra el hombre de los zapatos del pueblo, el loco que en la elección anterior de Martín quedó de último lugar, gana de primer lugar en la siguiente de forma aplastante, Ricardo Martinelli. Y por supuesto, escándalos de corrupción, un montón también, pero muchos más. El que más escándalos tiene, pero también hay que decir que de todos los gobiernos anteriores antes mencionados, es el gobierno que más obras hizo. El metro, los taxis amarillos, la beca universal, y bueno, que ahora se llama Paseu, y un montón de cosas más que yo tendría que hacer un video para explicar el fenómeno Ricardo Martinelli, que por qué lo quieren tanto, por qué las masas, el pueblo panameño lo quiere tanto a él, a Ricardo Martinelli, y también genera mucho odio, porque esto creó un parteaguas. Repito, Ricardo Martinelli rompe con la tradicional, dijo que 40 años de más de lo mismo, 40 años de lo mismo, PRD, panameñista, rulfista, PRD. Entonces él venía partiendo con su partido Cambio Democrático, un cambio, el cambio que todo Panamá quería, y de verdad hizo un cambio, hasta metió una moneda que le dicen hoy en día Martinelli, entre tantas cosas más que hizo Ricardo Martinelli Berrocal, histórico, que a mucha gente le trae grandes recuerdos. Y por supuesto es tan revolucionario este hombre que más adelante vas a ver la influencia que sigue teniendo Ricardo Martinelli en nuestros días. Otro presidente que sigue con vida. Vamos ahora a pasar al siguiente caso. Juan Carlos Varela, según las encuestas, y aquí esta es la parte buena, porque aquí teníamos en las encuestas, aquí viene el tema de las encuestas. En las encuestas siempre el que ponen arriba, desde los tiempos de Mireya, el que ponían en las encuestas de primero siempre perdía. De primero siempre perdía. Mireya la ponían de última en las encuestas y ganó. En el caso de Juan Carlos Varela, otro panameñista, aquí volvemos de nuevo con el panameñismo. Juan Carlos Varela, porque el pueblo así lo eligió, supuestamente, porque aquí viene el primer supuestamente, dice que hubo cosas raras. Mimito, que fue el candidato de Ricardo Martinelli por el oficialismo, dice que obtuvo un 31%, como para que no hubiera discusión, una pelea ahí, 39-31, pero muchos dicen que qué raro porque Varela iba de último en todas las encuestas, y bueno, Mimito, que sí fue a los debates, la perdió de forma supuestamente aparatosa. 39% no es la mayoría, pero bueno, casi es 44 de 10 panameños votaron por Varela. Supuestamente, siempre voy a decir supuestamente en el caso de Varela. Qué años más horribles de él. La persecución, metió preso casi todos los de Cambio Democrático, incluyendo la persecución contra Ricardo Martinelli, que fue preso a los Estados Unidos en ese momento. Y lo más impresionante de todo eso es que
Y aquí empiezan a venir muchos candidatos, porque habían varios candidatos. Él gana con 39%, por eso se explica de esa forma. ¿Por qué queda él con un 39%? Aquí ya hay muchos candidatos para la presidencia. Luego venimos con Laurentino Cortizo, que tiene un 33%. Hay muchos escándalos también de corrupción con Varela y sobre todo con la minera Panamá, entre otros tantos, no, y ni hablar de Odebrecht y muchas otras cosas más que a Juan Carlos Varela y los Varela Leaks que han salido publicados. Seguimos a la espera de que se investiguen. Laurentino Nito Cortizo Cohen. Yo pensaba que el gobierno de Varela era el peor de la historia. No, Nito le ganó con creces. Cayó la pandemia en el 2019. 2020 cayó realmente en Panamá la pandemia. Pero eso no es excusa. Veníamos de un desaceleramiento, si vale la palabra, desaceleración, ya la metí ahí, de la economía panameña, con mucho desempleo y obras estancadas, volviéndose a llenar de plantas, de moho, de líquenes, de todo, abandonadísimo con el gobierno de Varela, y Laurentino Cortizo siguió. Por eso le decían el tortugón, porque los procesos que hacía Juan Carlos Varela, en los cuales se mete preso a Mulino, se mete preso a Mayer Mirachi, y ahora vamos a escuchar la historia de estos dos. José Raúl Mulino cae preso, Martinelli cae preso, Ferrufino cae preso, cae un montón de gente presa en ese momento y nunca nadie más. Solamente 2 personas de los antes mencionados han sido presos, mandatarios, Noriega y Martinelli. Y yo te aseguro que el resto también, si se les investigaba bien, con un debido proceso, creo que no estuvieran libres en el día de hoy. Pero bueno, esos son los casos de los escándalos de corrupción en el gobierno de Varela, y ni hablar de los de Nito Cortizo, que la historia más reciente nos dice que aparte es uno de los más estrechos márgenes de victoria, en donde Nito Cortizo gana con un 33% sobre un 31% en contra de Rómulo Rux. Y en esta vuelta Rux se quedó mucho más abajo en la gatera. Y vaya usted a ver el gobierno de Nito Cortizo desde la pandemia, con los ventiladores, los subsidios, el encierro, el tema con todo lo que tiene que ver con lo que nos ponían en los brazos y muchas otras cosas más, la comida, las obras los procesos para las contrataciones sin licitación y muchas otras cosas más. La transparencia no fue transparente. Él decía que la estrella del gobierno era la educación, la estrella nunca brilló, escuelas, ranchos, sin nombramientos de educadores, y puedo terminar eternamente, ya que las calles llenas de huecos en Panamá han desbaratado cuántos carros y han provocado cuántos accidentes. Un presidente ausente que se desapareció con la manifestación más grande después de la invasión, con el tema de la minería, que fue la gota que derramó el vaso en el gobierno de Nito Cortizo con tanta corrupción. Y por eso le pasa factura a él, a su partido, que queda de 6º lugar en las elecciones, en donde tenemos a un José Raúl Mulino que contra viento y marea trataron de inhabilitarlo. 2 días antes de la elección lo llamaron para decirle de la Corte Suprema que él podía correr, cuando ya la elección había empezado el 23 de abril por el voto electrónico y el voto adelantado. Muchas cosas con Raúl Mulino, que gana con un 34% sobre un 24%, 10 puntos porcentuales. Es una paliza que le mete José Raúl Mulino al segundo lugar, Ricardo Lombana, que sin duda alguna es el candidato que más los medios de comunicación y los grandes poderes económicos, al igual que Martín Torrijos y Rómulo Rux, trataron de empujar para ver si le tumbaban la cabeza a José Raúl Mulino, que contra viento y marea los derrotó a todos. Y dijo finalmente un discurso de esos de barricada, porque es bien fuerte lo que dijo en contra de la prensa, que se paren firme, que le digan, que pregunten cosas que son y que dejen de mentir. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque suena como que vamos a tener 5 años de mucha prosperidad, de mucho trabajo, pero también de muchas manifestaciones. Sí, señor. You know. Bra.